tengo la mercancía. Ahí te veo. Bien. ¿Quién es? Soy yo, idiota. ¿Tienes la mercancía? La tengo. Pasa. Hola amigos, Bienvenidos a 2020. y bueno, nos estamos aquí Nos estamos aquí Porque vamos a hablar sobre Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Acabamos de ir a verla hace como 15 días. Sí, pero bueno, vamos a hablar sobre algunas opiniones que tenemos acerca de la película. Compartan sus opiniones también, pero bueno, la película fue un tanto extraña. Ha habido muchas opiniones divididas. Sí, la gente no salió tan contenta realmente. Hay que aclarar que era gente de 20 a 30 años, la mayoría, en el estreno al menos. Verdaderos fans de Dragon Ball, quiero decir, había personas de 14, 15 años, muchos iban con sus papás. Sí, y con opiniones muy divididas sobre la película. Realmente salieron decepcionados, confundidos, cansados. Salieron a las 2 de la mañana. La mayoría salió un poco frustrado, me incluyo, yo quería cantar. No salen las canciones. Así, eso es importante. Mucha gente estaba practicando. Sí. Ajá, todos estábamos esperando oír la canción. Que es una canción que de alguna manera te proyecta a una época. Y pues nos quedamos con las ganas, no hubo canción, nadie pudo cantar. Bueno, sí, la gente estuvo muy decepcionada porque no hubo acción. O sea, hubo, pero muy poca. La verdad es que las películas de Dragon Ball jamás se han caracterizado por ser películas espectaculares, ni mucho menos. Simplemente son spin-offs, ni siquiera tienen mucho que ver con la saga. Pueden no existir y no afectan el universo de Dragon Ball. Sí, claro, esto nos dice cuál es el lugar en el universo de Dragon Ball de esta película, ¿no? Bueno, hay dos vertientes. La primera y la segunda. Bueno, entonces hay dos ideas. Hay dos ideas sobre cuál es el lugar de esta película dentro de todo el panorama de Dragon Ball. Sí, la primera es que se encuentra entre Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, lo cual no tiene mucha lógica porque en el GT jamás se hace referencia a esta transformación que aparece en esta película. Por supuesto, para poder enfrentar a los enemigos de Dragon Ball GT, sería obvio, tendrían que haber intentado generar al dios Super Saiyajin para poder pelear con los enemigos de Dragon Ball GT. En algún momento, pero en el GT se maneja otro tipo de transformación, que es la de Super Saiyajin fase 4, que sigue siendo también una transformación bastante interesante, porque primero pasan por la etapa del mono gigante, el mono gigante dorado, y después llegan al Super Saiyajin 4, y esta transformación es parecida. Sí, de algún modo es parecida porque requiere algo más allá. O sea, no es una transformación que logre el personaje dentro de sí mismo, ¿no? Como el fase 3 o fase 2. O el propio fase 1, ¿no? Entonces, pues sí, es un tanto confuso. Pero la otra, y creo que es la más probable, es que esto abre el camino a un nuevo universo de Dragon Ball. A una nueva saga posterior a Dragon Ball Z. Los personajes son muy parecidos a los personajes, a cómo eran los personajes originales, que a mí me parece que en el GT sí cambian. Sí, estamos volviendo a ese humor que había en el primer Dragon Ball, a esos personajes ingenuos, encantadores. Ajá, que de alguna manera sí son grandes guerreros, sí son extremadamente poderosos, pero tienen un lado humano muy fuerte, ¿no?
Ajá, o sea, de repente te encuentras a Picoro jugando bingo o algo así y te encuentras a Vegeta bailando y cosas así. Claro, por motivos muy particulares, ¿no? Pero aún así es algo que no veíamos. Bueno, hay que aclarar también qué es eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una línea temporal, que nos encontramos varias en Dragon Ball Z, y qué es un universo paralelo? En el mundo de Dragon Ball tenemos una sucesión de eventos lineal. Entonces, cuando alguien regresa en el tiempo a un punto determinado, genera una línea idéntica de eventos que llamaremos línea temporal 2. Ahora, estos dos, aunque parecen diferentes, son las mismas circunstancias, pero un elemento dinámico actúa en esta y genera que las cosas se desarrollen de una manera distinta. La diferencia entre un universo paralelo es que el universo paralelo puede tener una relación con la línea original, pero llega un punto donde todas las circunstancias que ocurren aquí son distintas a las que ocurren acá. Por lo tanto, puede haber diferentes personajes, diferentes leyes y diferentes circunstancias que no conoceríamos en este universo. Yo considero que el GT va a ser un universo paralelo a la historia con la continuidad que va a quedar, que va a ser Dragon Ball, Dragon Ball Z y lo que venga después de la Batalla de los Dioses. Sí, y esto abre el camino hacia una nueva saga de Dragon Ball, una nueva serie donde vamos a ver a los 12 dioses de los dos universos. Y bueno, las transformaciones que van a venir después de esto. Ahora, esta película generó grandes expectativas en el público. Hay que recordar que la última película se grabó hace aproximadamente unos 17 años, me parece. Sí, o sea, hemos pasado mucho tiempo sin Dragon Ball, o sea, realmente se consideraba como algo ya terminado. Pero sí, ha vuelto, ¿no? Y no solo volvió, sino que volvió de la mano del creador original. Y de las voces originales, al menos en Hispanoamérica, lo cual se agradece muchísimo porque es importante mantener la voz de un personaje porque al final de cuentas es la personalidad del personaje, ¿no? Y los actores de doblaje lo dicen. Lo que viene al último es la voz. Primero que nada, tienes que crear toda la personalidad, crear un personaje como tal y después ya viene la voz, ¿no? Y eso es algo que ha caracterizado el doblaje mexicano de los mejores del mundo, de los 80 y los 90. Ciertamente ha decaído bastante el doblaje mexicano, es un tanto preocupante. Es un fenómeno más complejo que del que no vamos a hablar ahorita, pero sí, en un principio el doblaje de aquí entendía que hacer doblaje es primero que nada actuar. Sí, es algo es una especialización del actor. Sí, por supuesto que sí. Y a diferencia del doblaje norteamericano, donde vemos personas fingiendo voces y leyendo diálogos. Pues sí, pero con todo esto, la película decepcionó a mucha gente. Y sí, como dijiste, las películas de Dragon Ball no se caracterizan por ser tan buenas como la serie, ¿no? Otra queja que tuvo la gente... ¿Otra queja que tuviste tú? Bueno, sí. Es que hay mucha animación computarizada. Es algo que vemos más y más en las animaciones japonesas, ¿no? Sí, no, incluso en la nueva versión de los Caballeros del Zodíaco ya se parece muchísimo a Naruto, por ejemplo. Muchísimos animación por computadora, pero sobre todo en 3D, ¿no? Entonces aquí en esta película hay una pelea en una ciudad que es algo que nunca habíamos visto, pero realmente se ve muy falso, ¿no? Se ve como, bueno, no somos expertos, pero se ve el dibujo y sobre el dibujo la animación a computadora, es una cosa muy rara. Ajá, o sea, puedes ver evidentemente que las cosas son completamente distintas, ¿no? Los personajes y las piedras que se van a mover, los edificios, es una animación... sí, la textura incluso es diferente. Sí, está... No se ve bien, no se ve natural. ¿Qué otra cosa? El fuego, o bueno, la energía que produce Goku en su nueva transformación, se ve muy computarizada. ¿Sabes qué? Yo creo que también tenemos que hablar sobre la transformación porque, para empezar, no es una transformación tan impresionante. Es realmente muy simple y como que nadie quedó conforme, ni siquiera Goku estaba conforme. Sí, eso es importante, ¿no? A la gente le desagradó el color rosa en el cabello de Goku. No era algo tan espectacular, o sea, dijeron una nueva transformación. Y por los comentarios que escuchamos ahí en el cine. Sí, estamos acostumbrados a que cuando Goku se transformó en fase 4... Es una cosa impresionante. Ajá, muy diferente, ¿no? Sí. Y ahora pues era casi lo mismo, pero de otro color, ¿no? Y Goku mismo menciona que él no está satisfecho con esta transformación, no tanto por su apariencia, pero... sino más bien por la necesidad de... Igual partimos del supuesto de que ya la vieron, de la necesidad de 5 Saiyajin para poder crear al sexto, al Saiyajin Dios. al Dios Super Saiyan,
Y bueno, pero creo que esto está hecho cuidadosamente. Creo que esto nos está señalando que no es el verdadero Super Saiyajin Dios y que es una fase hacia una transformación completa, ¿no? Sí, porque yo me atrevería a decir que incluso esa transformación que necesita de otros 5 Super Saiyajin causa muchas limitantes para la saga que se avecina. Ahora, otra cosa importante es que creo que esta es una transformación incompleta y no sería la primera vez que vemos algo así en Dragon Ball. Sí, por ejemplo, queda el caso de Trunks cuando entra a la habitación del pánico. Ok, queda el caso de Trunks cuando entra a la habitación del tiempo con Vegeta, que logra una transformación más allá del Super Saiyajin 1, pero que no llega a ser el Super Saiyajin 2, es una cosa muy rara. Sí, claro que sí, es una transformación muy fuerte, pero muy lenta y no es suficiente para poder derrotar al enemigo, ¿no? Entonces creo que eso es más o menos lo que estamos viendo aquí. Además, bueno, les digo, lo de la animación, en verdad, si ven Naruto, cuando Naruto entra en fase Kyuubi, se ve una transformación de Super Saiyajin mucho mejor hecha que la que vimos en Dragon Ball. También algo muy interesante de la película es el villano. Bills me parece un villano muy bien hecho, porque no es el villano típico de Dragon Ball, ¿no? No es el tipo que llega y quiere destruir o conquistar, o sea, vaya, sí, el dios de la destrucción, pero de alguna manera justifica que es su chamba, ¿no? O sea, de eso se trata. Sí, no es el villano que estamos acostumbrados a ver que quiere destruir el mundo, la tierra. Sí, pues sí, aún visualmente Bills no es un personaje que inspire amor. No, de hecho no. De hecho la primera secuencia donde aparece, que despierta y se cae y pega como con 3 piedras y de repente ya está desayunando. No sé, es un personaje muy carismático, es hasta simpático en la manera de hablar y en la manera de moverse y demás. Esta clase de persona está más cercano a Kamisama, más cercano al maestro Karin, más cercano a alguno de los Kaijus. Es encantador, es divertido el tipo, ¿no? Sí, está más cercano a los buenos que a los villanos de Dragon Ball, ¿no? Bueno, el personaje más fuerte posiblemente el personaje más fuerte que ha aparecido, ¿no? En toda la saga, caprichoso, en fin. Otra cosa importante es que él lleva a Goku a un límite y estamos acostumbrados a que cuando Goku o alguien más alcanza ese límite emocional o físico, pues bueno, ahí es donde realmente saca todo su poder y donde la batalla termina. Aquí Goku no gana, o sea, es un detalle que me parece bastante agradable de la película. No gana, o sea, no hay una transformación épica de él o de su poder. Simplemente ocupa ese lado que no se ve tanto en la serie, pero que sin embargo sí está, y es su personalidad, ¿no? Su carisma y el de alguna manera ganarse a Bills, ¿no? Sí, es de las pocas veces que no solo no gana, Goku se rinde. Es lo que quiere Bills, obtener la rendición de Goku, ¿no? Y pues sí, vemos a Goku haciendo amigos una vez más, ¿no? Como ha hecho desde que lo conocemos. Y pues es bastante interesante, ¿no? Sí, creo que no nos queda otra cosa más que esperar la serie y pues ojalá que valga bastante la pena, ¿no? Sí, yo creo que sí va a valer la pena porque nos ha abierto un mundo que va a ser amplísimo. Pero si pensamos 2 universos. Sí, de entrada sabemos que al menos hay 12 dioses de la destrucción. Bills no creo que se perfile como un villano realmente. Creo que va más por el lado de esos personajes que te encuentras en Dragon Ball como Piccolo, como Vegeta, que de alguna manera empiezan a ser parte de los Guerreros Z, o esa impresión me da, pero al menos sí hay otros 11 dioses de la destrucción, entonces parece que va a ser una saga bastante amplia, bastante buena, y pues bueno. Pues sí, tan solo imaginemos cuando Goku llegó al otro mundo, vimos que había peleadores de otros mundos, de otras galaxias, y ahora va a haber esto elevado al 2 de potencia. Sí, a todos los universos. Sí. Y entonces, pues sí. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Bueno amigos, eso fue todo en 2020. Esperamos que lo hayan disfrutado o se hayan entretenido. Si les gustó, denle like. Y si no, también compártelo y suscríbete. Vas a tener más noticias de nosotros. Díganos qué les pareció la película. Y denos ideas de qué es lo que quieren ver en este lugar. Recuerden que este espacio también es de ustedes. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Bye.